Señor te bendiga de manera especial. Damos la gloria al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir contigo esta experiencia de culto, esta experiencia de estudio bíblico. Mi nombre es Omar Santiago y soy el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Humacao. Recibe un saludo fraternal de cada hermano y cada hermana de nuestra iglesia. A los hermanos que nos ven, que nos están observando a través de toda esta programación que hemos estado desarrollando durante este tiempo, un abrazo fuerte, les amamos en el amor del Señor. Quédese pendiente, porque próximamente a la Junta Directiva nos estaremos reuniendo para establecer el protocolo de cómo nosotros nos vamos a estar próximamente reuniendo en medio de la casa del Señor. Tenemos un plan evaluado conforme a la realidad nuestra y vamos a estar discutiendo dentro de la Junta Directiva estos aspectos, así que quédese pendiente, sigo orando. Evidentemente el primer domingo donde nos estaremos reuniendo será el primer domingo de junio, cuando tengamos todo debidamente organizado y de esa manera no poner en riesgo a ninguno de mis amados hermanos, hermanas. Es por eso que te pido por favor, tenga un poco de paciencia, siga adorando al Señor, siga exaltando el nombre del Señor. Si usted tiene cualquier necesidad, comuníquese al teléfono de la iglesia, 787-285-6334, le queremos hacer bien y queremos compartir con usted y recibir de parte de usted cualquier tipo de necesidad. Así que te invitamos en este día a gozarse en esta programación especial de estudio bíblico, en la tercera parte del estudio bíblico de la historia de la iglesia, en labios de nuestro hermano José Calderón, profesor José Calderón, un historiador. Así que esperamos que usted disfrute de una manera especial este estudio bíblico. Queremos comenzar esta experiencia de servicio con un tiempo de oración. Queremos orar y clamar al Señor. Mira, hay que seguir orando, iglesia, hay que seguir clamando al Señor, hay que mantenerse en comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que oramos, pidiéndole al Señor que esta palabra y este tiempo sea un tiempo de bendición y de edificación a la iglesia. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza y te damos toda adoración. Te pedimos que tú glorifiques tu nombre en medio de esta programación y que tú seas ministrando al pueblo. Te pedimos, Señor, que cada hermanito, hermanita pueda recibir presencia tuya y bendición tuya. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Y que, Señor, esta programación, estos cánticos y este tiempo sea de, Señor amado, crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendiga el Señor de manera poderosa. Te bendiga el Señor de manera especial y gócese con esta alabanza y luego con el estudio bíblico que hemos de recibir en esta oportunidad. Que la gracia del Señor sea contigo.
Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que nos sintonizan en cualquiera de las plataformas en que se transmite este estudio. Esperamos que podamos compartir con ustedes una información importante para todo aquel que quisiera conocer la historia de la iglesia. Hoy vamos a trabajar con la tercera parte de la serie de estudios que hemos estado desarrollando. Específicamente vamos a trabajar hoy con la organización de la iglesia primitiva, cómo esa primera iglesia se organiza. Ya en 2 estudios anteriores estudiamos el mundo, la época donde nace y se desarrolla el ministerio de Jesús, el Hijo de Dios. Luego, en un segundo estudio, trabajamos el nacimiento de la iglesia, cuando por primera vez, por ejemplo, se le llamó iglesia cristiana. Hoy trabajaremos cómo se organiza, específicamente qué elementos estructurales de organización son los que distinguen o caracterizan a esta comunidad de fe. Bien, comenzamos diciendo que esa primera iglesia era una iglesia con una estructura muy sencilla y era una comunidad mancomunada. O sea, era una comunidad donde se repartían los bienes para atender a todos los miembros de la comunidad de fe. Así se sufragaban las necesidades de cada cual. Se compartía todo, en verdad. Eran grupos sencillos, pequeños, donde todo se compartía. Su base doctrinal se concentraba en la promesa del regreso de Jesús, claro está. Siempre eso fue fundamento de la iglesia, ¿no? Jesús vuelve para tomar a sus seguidores, a su iglesia, y llevársela al cielo. Esto se conoce en términos teológicos como la parusía, que es fundamental para la iglesia. Consono también con esta idea se planteaba la otra idea del fin del mundo y el juicio final. Otro concepto que utilizamos en teología para esto es la visión escatológica, ¿no? O sea que estos 2 conceptos están desde el inicio con la iglesia, la parusía y la escatología, y que todavía nosotros consideramos pilares o fundamentos de la iglesia. La iglesia cristiana cree en el regreso de Jesús y cree también que un día el mundo va a ser juzgado en un juicio y la iglesia del Señor, la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios va a vivir eternamente y hay una condenación para aquellos que no acepten a Jesús. Un poco, ¿verdad? Ese es el fundamento histórico y lo traemos para que vean que esto no es nuevo, ¿no? Desde los inicios mismos de la iglesia, esto es un fundamento vital. Era común en ellos celebrar todos los días un ágape, que era una reunión donde se compartía de todo. Era una ceremonia que conllevaba una cena, y esa cena se hacía para recordar, ¿verdad?, lo que conocemos nosotros como la última cena de Jesús con sus discípulos. Esa ceremonia, poco a poco, ¿verdad?, se incorpora a la repartición del pan y del vino, lo que vino a conocerse como la Eucaristía. O sea que esa conmemoración que todavía en nuestra iglesia se hace, realmente, una vez más, es histórica, viene desde el principio de la iglesia. También siguieron el ritual de Juan el Bautista y acostumbraban a bautizar a los creyentes que se unían a la comunidad de fe. En esta ceremonia hicieron patente el ministerio de la Santísima Trinidad al añadir la persona del Espíritu Santo a la consagración a Dios y el reconocimiento de Jesús como Salvador de la humanidad. Otra vez, ¿no? Desde el principio, entonces,
el concepto de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han estado con la iglesia de Jesús, la iglesia del Señor. También empezaron a reconocer un día de descanso que representó el domingo, por ser ese día en que se conmemoraba la resurrección de Jesús. Esto en lugar del sábado de la tradición judía. Se necesitaba un día de reposo, además que era parte de la tradición, y el domingo entonces, repito, por ser el día en que se conmemoró la resurrección de Jesús, pues se utiliza este día. El crecimiento de esta iglesia fue rápido, muy rápido, y un poco vamos a ver en este estudio lo que significó ese crecimiento. Pero vamos directamente entonces a analizar esa organización jerárquica de esta iglesia primitiva. Y cuando decimos primitiva, evidentemente lo que queremos decir es primitiva viene de primero, o sea, la primera iglesia cristiana, ¿cómo se organizó? Bien, pasó por un proceso esa organización de evolución debido a que comenzó de una manera bien práctica para atender las necesidades de los primeros cristianos, pero en la medida en que la iglesia crecía, fue necesario una estructura más compleja. Toda organización, cuando es pequeña, cuando es sencilla, no necesita una estructura muy grande, pero en la medida en que va creciendo, especialmente el número, pues entonces esa estructura tiene, para ser efectiva, ¿verdad? La comunidad o la empresa, pues tiene que ampliarse. Y en este caso, esta iglesia comienza con una forma básica, sencilla, en una comunidad donde todos se encontraban en igualdad de condiciones. Eso es importante, o sea, todo el mundo estaba en igualdad de condiciones. O sea, el objetivo principal era ofrendarle culto y adoración a Dios bajo unas normas básicas de disciplina religiosa, sin que en verdad hubiese un liderato muy fuerte. Todo el mundo iba y se reunían y participaban de lo que acontecía, del culto a Dios. O sea que no existía un liderato privilegiado, o sea, no existía privilegios especiales para nadie. La persona que presidía la congregación era regularmente un apóstol o alguien que continuó la línea doctrinal de los mismos, o sea, de los apóstoles. O sea, los discípulos que estos apóstoles iban preparando para que continuaran el ministerio. Por eso también el concepto de iglesia apostólica. Por eso le decimos iglesia apostólica, y por eso también este primer periodo, como en el estudio anterior mencionamos, se le conoce como el periodo apostólico. Ahora, estos primeros líderes, cuando van desarrollándose líderes, porque ya se está volviendo más complejo, se van a tener el nombre de presbíteros. La palabra presbítero viene del presbíter, que significa anciano, es decir, el líder, un anciano de la iglesia, que se reconoce por dos cosas: tiene capacidad administrativa y es una figura evidentemente de buen testimonio, una figura en quien la gente confía. Estos administradores, ¿verdad?, van a ser muy importantes, porque luego inclusive al presbítero se le va a añadir el diácono también como administrador. Es decir, que las dos principales figuras en este inicio de la organización jerárquica de la iglesia es el presbítero y el diácono. Luego van a añadirse los obispos, los famosos episcopos, que eran encargados de supervisar el funcionamiento de la iglesia. Vamos a ver si podemos ampliar eso. Tengo un líder, pero como van a haber ahora más de una congregación, más de una comunidad de fe, necesito a alguien que supervise
y ese que va a supervisar el funcionamiento va a ser el obispo, que realmente era una especie de inspector también. Estos se consideraban, es decir, los obispos, sucesores de los apóstoles, y entre sus funciones estaba seleccionar a los presbíteros y diáconos. Ya esta figura va a ser una figura de importancia y necesaria. Yo quiero enfatizar en lo importante que son estos personajes, porque tú no se podía tener una comunidad que estuviera trabajando sin liderato una vez crecía, y especialmente cuando ya es más de una comunidad, porque no era viable que en lugares distantes la gente se reuniera en un solo sitio cuando podían en diferentes lugares reunirse y entonces ir formando lo que hoy día podremos llamar las iglesias locales, ¿no? Es importante destacar que tanto los presbíteros como los obispos eran gente de la misma comunidad de fe, como hemos dicho, que demostraron liderato, demostraron buen testimonio y que tenían tal vez ese carisma importante en un líder, especialmente de una comunidad de fe. Ahora, esto también es meritorio mencionar, pertenecían a las familias de la iglesia, eran generalmente padres de familia, tenían su esposa, sus hijos en la iglesia, o sea que el celibato, que ¿verdad? Todavía en algunas congregaciones hermanas se reconoce, no existía en esa época. El celibato viene realmente a instaurarse en la Edad Media. Estas primeras comunidades cristianas se fueron esparciendo y al principio contaban con la capacidad de relacionarse unas con otras, se ayudaban, compartían mucho. Lo que era importante para mantener los principios doctrinales y compartir las necesidades de todos. Pero históricamente hablando, esa relación que va a existir entre las comunidades que se van estableciendo en diferentes lugares es bien importante, porque eso es lo que mantiene históricamente, repito, la pureza doctrinal de la iglesia. Porque no era posible que una iglesia estuviese en un lugar remoto, otra muy distante, sin comunicación. No era posible que mantuvieran, ¿verdad?, la misma doctrina, porque evidentemente se podían dar diferencias muy notables. Pero como había una conexión, había este inspector, había una continuidad en el mensaje, una continuidad doctrinal, pues se mantuvo la iglesia pura, ¿verdad?, durante todos estos años. Cuando decimos pura es que está evidentemente siguiendo la doctrina de Jesucristo. Entonces, viene una etapa de mayor complejidad. Eso es lógico, ¿no? Cuando el crecimiento de la iglesia se hizo más evidente, surgió un problema de estructura que hizo meritorio una jerarquía más estructurada. El modelo que se va a utilizar va a ser el del Imperio Romano. Un poco tengo que explicar acá. O sea, el Imperio Romano es la autoridad máxima en la época. Estamos hablando del primer siglo de la era cristiana. Y si tú vas a buscar un modelo de organización, pues el modelo que está allí es el del imperio. O sea, no tienes que inventar. Por eso es que todavía hoy día muchos de los símbolos de iglesias hermanas son símbolos imperiales, son símbolos del Imperio Romano. Porque ese fue el modelo que se utilizó. De esa manera se dividieron las diferentes comunidades en provincias o diócesis. Va a haber una provincia o una diócesis. Cada una de estas diócesis tenía una capital, va a ser la capital eclesiástica, y se le va a colocar un obispo para que dirija esa diócesis desde esa capital. Y eso pues tenía sentido, ¿no? Entonces, para comienzos ya, finales del primer siglo y comienzos del siglo II,
se distinguen unas diócesis principales, como es la de Roma, la de Antioquía, la de Jerusalén, la de Alejandría, porque crecieron mucho, evidentemente. Es decir, las comunidades más pobladas se convertían en diócesis o provincias que se encargaban de la administración de las comunidades más pequeñas cercanas. Era una especie de capitales regionales. Esto es muy sencillo, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, quiere verlo utilizando conceptos de hoy día, piense, por ejemplo, en Puerto Rico, ¿no? Políticamente hablando, ¿no? Que está dividido en regiones, está dividido en distritos. Por ejemplo, Humacao, bueno, Humacao, pues, es el distrito, digamos, y tiene unos pueblos que están administrados, en ese sentido, por Humacao. Pues eso sería un poco el concepto. Está la diócesis y hay pequeños pueblos, pequeñas comunidades que se administran por esta capital eclesiástica en estas diócesis. Ahora, es importante destacar que al Roma convertirse en una de estas diócesis o capitales eclesiásticas, poco a poco fue tomando notoriedad. Y eso tampoco hay que ser demasiado de ducho en la historia para entenderlo, porque es que Roma había sido también la capital del Imperio Romano. Entonces, existe ya una tradición de reconocer a Roma como una autoridad, ¿no? Repito, eso es muy, muy sencillo de conocer. También se le añade a esto la tradición que señalaba al apóstol Pedro como el que fundó a la iglesia en Roma. Por lo tanto, Roma históricamente, lógicamente, se convierte en una de estas diócesis más importantes para la iglesia. La primera vez que se tiene constancia histórica del uso del concepto papa, que todavía no existía, lo utilizó en una carta un obispo siricio a finales del siglo IV, y es que en Roma, el papa significa pater, ¿no? Padre. En Roma, pues entonces empiezan a llamarle, bueno, no solo en Roma, ¿verdad? En estas provincias, empiezan a llamarle papa a los líderes de cada una de estas provincias, ¿no? O sea que el concepto se utilizaba para denominar a los obispos. Había diferentes obispos que se les decía también padre, se les decía papa o pater. Para efectos de conocimiento histórico, el primero en ser reconocido como papa a nivel de ya un general de la iglesia fue Gregorio VII, ¿verdad? Que era el obispo de Roma. Como vemos, la organización de la iglesia primitiva pasó por varias etapas históricas. Comenzó con un liderato sencillo y centrado en el principio de comunidad, donde todos eran iguales y compartían los recursos equitativamente, pero que luego se va tornando más compleja, y cuando llega a la Edad Media, especialmente, cuando la iglesia asume el poder, no solo el poder, ¿verdad?, de los asuntos espirituales, sino el poder terrenal, el control de la iglesia fue tal que el liderato entonces de la iglesia se convierte también en un liderato político que llegó hasta inclusive participar en el reconocimiento de muchos de los emperadores o muchos de los gobernantes de diferentes países de las tierras denominadas como el mundo cristiano. De esa manera entonces se centraliza el poder en una figura, y esa figura va a ser el líder de la iglesia. Por lo tanto, es hasta paradójico pensar que esta iglesia, que pasa por unas persecuciones tan grandes y difíciles, ahora va a tener el poder absoluto, en cierto sentido, de representar el mundo religioso, el mundo, en este caso, cristiano.
Pero vean que la estructura, repito, va evolucionando y que cada día entonces las figuras líderes de estas diócesis, estos obispos, van a ser mucho más fuertes, más importantes, y eso va a tener unas repercusiones por un lado positivas, pero también negativas. Vamos a ver que los efectos de ese poder tan extraordinario en el liderato de la Iglesia va a ocasionar una serie de eventos, una serie de sucesos que sin lugar a dudas inquietan al liderato, algunas partes inclusive del liderato, y se va a convertir en un gran problema que, como veremos en un estudio posterior, en el siguiente estudio, va a representar entonces el periodo en que la Iglesia necesariamente se divide con aquello que conocemos como la Reforma Protestante. Dios los bendiga y espero que este estudio les haya aclarado dudas sobre este momento histórico tan importante en la historia de nuestra iglesia, la iglesia cristiana. Dios nos bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Qué bueno es saber, ¿verdad?, que el Señor siempre ha estado a través de todos los tiempos con la iglesia, con los creyentes, con los que miran al cielo y conocen que la salvación y que el rescate y que el consuelo y que la bendición no viene del hombre, viene del cielo, del Padre de las luces. Es por eso que los que miran al Señor no serán jamás avergonzados. Te invitamos, amado hermano, amada hermana, conforme a tu capacidad y disponibilidad, conforme, ¿verdad?, a tus posibilidades, puedas enviar quizás una ofrenda a esta comunidad de fe, la Primera Iglesia Bautista de Humacao, una iglesia responsable, una iglesia con la junta directiva, con sus debidos comités, con autorizaciones. Es una iglesia seria, que conoce cuáles son las necesidades y desea continuar esparciendo el Evangelio a toda criatura en obediencia a la palabra del Señor. Si te es posible, lo puedes hacer a través de la ATH móvil. Si tienes esa facilidad, vas a buscar en la parte de negocios la Primera Iglesia Bautista de Humacao. Primera, con el signo de 1, el número, Primera Iglesia Bautista Humacao. Ahí va a poder, ¿verdad?, aprender la parte de negocios. Si no tienes esa capacidad, pero puedes enviar un cheque, lo puedes hacer al P.O. Box 9161, Humacao, Puerto Rico, 00791. 00791, mi amado y mi amada. Puedes enviar ahí, si el Señor así, ¿verdad?, lo pone en tu corazón, queremos ser de bendición. Pero si tú estás pasando por una necesidad, llámanos, queremos ayudarte, queremos apoyarte. Todo lo que se recibe aquí es para bendición de la obra del Señor. Si estás pasando por algún aspecto de necesidad, queremos orar por ti, queremos apoyarte. 787-285-6334. Estamos en este momento creyéndole al Señor. Mire, mi amado, mi amada, estamos protegiendo la vida. Queremos salvaguardar a cada hermano, a cada hermana, pero al mismo tiempo queremos honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo te invito a que, si tu salud así te lo permite, tú puedas, ¿verdad?, acercarte a la casa del Señor en el momento en donde nos vayamos a estar reuniendo. Evidentemente vas a recibir más instrucciones de parte de la iglesia a esos hermanos, hermanas que estamos deseosos de ver sus rostros. Así que tenga paciencia, tenga esa mirada puesta en el Señor. En su momento, conforme, ¿verdad?, a las disposiciones de salud, pues podremos nosotros reunirnos para juntos adorar al Señor. Cuídese, cuida a su familia, cuídese a usted y bendiga el nombre del Señor. Le invito en este momento a presentarnos delante del Señor y darle gracias por este tiempo en el que hemos estado escuchando esta instrucción de la palabra y conociendo los propósitos de Dios para con la iglesia. Así que oramos al Señor. Gracias, Padre, por tu presencia y por tu bendición. Te pedimos que tú nos bendigas y que tú derrames de tu cuidado sobre cada uno y cada una de aquellos y aquellas que nos ven. Danos sabiduría, danos entendimiento, ayúdanos a sostenernos y ayúdanos, Señor amado Padre, a mirar, Señor, siempre el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que el Señor te bendiga de manera especial. La gracia y la paz del Señor contigo. Dios te cuide. Será